Hola, mi familia hermosa, muy buenas tardes. Me encanta saludarlos en esta ocasión. Agradecida con nuestro Padre Celestial por la vida, por todas las cosas que llegan a cada uno de nosotros, a nuestras familias, por las cosas buenas, por las cosas malas. Entonces, qué rico que hoy te da oportunidad como para que decirle, Señor, gracias, gracias porque te has fijado en nosotros, gracias porque tú estás ahí cada que te necesitemos, Señor. Tú eres importante, Señor, en nuestra vida, Señor. Igualmente nosotros somos importantes para ti, amado Padre Celestial, y entonces una oportunidad más para darle gracias a nuestro amado Dios. Y coloquemos entonces en este tiempo, en su presencia, para que sea en esta hora que nos hables, que nos ministre, que nos llene, que nos dé la sabiduría, que nos dé todo eso que Él quiere que nosotros aprendamos, que nos enseñe, que nos permita andar, caminar por esa senda que Él quiere que estemos. Entonces, oramos. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre eterno, y te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por estar aquí, gracias por fijarte en nosotros. Gracias, Dios, por enamorarnos, Dios. Gracias, Dios, por ese suspiro que nos das día a día. Gracias por la vida, Dios. Gracias por esa misericordia que tienes con cada uno de nosotros, amado Dios. Gracias, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que sea usted hablando en nuestras vidas, que sea usted tocando, que sea usted ministrando, que sea usted haciendo su obra en cada uno de nosotros, Señor. Señor, estamos aquí, Señor, tú has colocado tus ojos porque tienes para nosotros cosas grandes y maravillosas, Señor. Aquí estamos, Dios, estamos sedientos de ti, queremos aprender de ti, queremos conocerte, queremos escuchar tu voz, Padre. Señor, amado Dios, revélate nuestras vidas, amado Padre Celestial, a la vida de nuestra familia, nuestros hijos, esposos, hermanos, familiares, cuñados, concuñadas, Padre, todo, amigos, Padre, que sea usted allá haciéndose presente, Señor, en cada familia, Dios, que sea usted tomando el control, que sea usted gobernando, que sea usted ministrando, que sea usted, Señor, haciéndose ese rey de reyes en cada una de nuestras familias, Señor. Aquí estamos, aquí está nuestro corazón, Padre, llénalo de ti y enamóranos cada día más y más de ti, Señor, y de tu obra, de tu palabra, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos enseñe, nos capacite, nos instruya, nos permitas entender, que podamos ser nosotros, Señor, esas esponjas, que estemos absorbiendo todo, Señor, que estemos llenándonos, Padre, de ese conocimiento que nos des día a día. Te damos gracias, Padre Celestial. Colocamos nuestra familia en tus manos, Dios, que nos proteja, nos guíe, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia, hoy vamos a trabajar este estudio en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Y aquí en mi Biblia titula Los 10 leprosos. Y dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se separaron de lejos, se separaron de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué bonito este texto, como todos los textos de aquí en la Biblia. Y cuando nosotros miramos que leemos este texto que nos da aquí la Sagrada Escritura, vemos que están hablando de quién, de unas personas que están enfermas, de 10 leprosos. Esos leprosos, ¿a quién van a buscar? Van a buscar a Jesús, porque Jesús estaba en su ministerio. Jesús estaba, digamos así, en mis palabras, pues, y ojalá no esté ofendiendo a mi Padre Celestial, estaba en su apogeo de todo su ministerio. Estaba sanando, estaba enseñando, estaba ministrando, estaba libertando, estaba sacando demonios. Bueno, Jesús estaba en su ministerio, estaba en todas esas. Entonces, claro,
Estos leprosos escucharon de Jesús de que había alguien que estaba sanando y entonces ellos que fueron a buscarlo, como haríamos cualquiera de nosotros, pues ¿a dónde vamos? A donde está la sanidad, vamos a buscar que nos cure, que nos ayude con cualquier enfermedad que tengamos. Entonces esos leprosos pues hicieron eso, lo que tenían que hacer, ir a buscar a Jesús. Y hasta ese punto eso es bueno, o sea, no quiere decir que sea malo. Pero entonces, si entonces miramos nosotros, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y qué es eso del leproso? ¿Qué es eso? Son enfermos de lepra. Y la lepra es una enfermedad de la piel en la cual le salen úlceras o llagas en la piel y la piel se les empieza como a caer. Entonces las personas que tenían esa enfermedad eran apartadas de su ciudad, eran apartadas de su casa, digamos su barrio, de su entorno, eran apartados porque en esa época, en la época de antes, pues en la época antigua, eran considerados que impuros, entonces ellos eran apartados. De hecho, si nosotros miramos, a veces leemos que nos dice el valle de los leprosos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo aquel que tenía lepra iba allá a ese valle porque no tenía más dónde ir, dónde más recibir, porque lo encontraban en la calle y lo empezaban a pedrar. Entonces ellos tenían que ocultarse y se ocultaban en esos valles que llamaban Valle de los Leprosos. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? O sea, le dice Jesús cuando ellos van allá donde Jesús a decirle, Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos con esta lepra que ya no podemos más. Yo me imagino pues en el sentido en que ellos hablaban, ayúdanos. Entonces, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Y dice, y mostrado a los sacerdotes. Entonces cuando nosotros escuchamos ir mostrado a los sacerdotes, ¿para qué? Porque resulta que en esa época o en la ley de Moisés, tener lepra era algo impuro y tenía que hacer un rito de limpieza cuando eran sanados. Entonces, y no únicamente la lepra eran considerados impuros, o sea, la mujer que que tenía la menstruación también era considerada impura, un cadáver era considerado impuro. Entonces todas las personas que tocaban o estaban cerca tenían que ir a hacer un ritual de limpieza, de santificación, de purificación. Entonces, Jesús, ¿qué les dice a ellos? Jesús les dice, ir y mostrar a los sacerdotes. Sin embargo, Jesús los manda, pero Jesús no los había sanado. O sea, en sí, ya Jesús había hecho, porque ellos habían ido buscando eso. Entonces, Jesús ya había hecho el milagro, pero mire que el milagro todavía no había llegado en ellos. O sea, ellos iban a donde los sacerdotes a que los limpiaran. Jesús los había sanado antes de que ellos fueran, antes de que ellos emprendieran ese viaje allá. Ya Jesús, desde el momento que le dice y ve a los sacerdotes, que les está diciendo, ve para que los limpie, para que los purifique, para que los santifique, porque ya son sanos. Eso les estaba diciendo. Sin embargo, ellos todavía tenían la lepra. Pero si vemos y seguimos con este relato, con este texto, vemos que uno de ellos se dio cuenta que ya había sido limpio, que había sido sanado. Yo me imagino el escándalo que hizo él tuvo que haber hecho una bulla, ya estoy sano, y me imagino que los demás también se vieron, ya estamos sanos. Sin embargo, mire la actitud de ellos, la actitud de ellos. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Todos tuvieron la misma actitud y eso precisamente es nuestro estudio en este día. La actitud de uno solo fue gratitud. Uno solo fue el que se devolvió a darle gloria, a darle honra, a darle alabanzas. Dice que se postró en tierra a darle gracias, a darle honra a Dios. ¿Y los otros? ¿Qué pasó? Bueno, los otros, ahora hablamos de esos otros. Pero sin embargo, sigamos hablando de este que fue. Mire la palabra, dice, a gran voz se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Pero mire, la Biblia dice y lo resalta, dice, y este era samaritano. De entre los que iban, de entre los 10 leprosos que iban, únicamente ese era samaritano. Menos que los demás eran judíos, eran conocedores de la ley. Sabían la ley cómo era, sabían lo que tenían que hacer. Sin embargo, no hicieron en su momento dar la gloria, dar la honra a Dios. ¿Qué pasó con ese samaritano? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa con ese samaritano? Pues los samaritanos, haciendo como un paréntesis aquí y un poquito de historia, cuando el pueblo de Israel, no judíos, sino Israel, pues fue cautivo por los asirios. Ellos fueron cautivos, fueron llevados a Asiria y allá tuvieron, creo yo que fueron 20 años cautivos. Cuando ellos, en ese tiempo la cautividad y cuando vuelven en ese tiempo, ellos
se combinaron, se mezclaron con otros grupos étnicos. Entonces ya no fueron puros, ya no eran puros como tenían que ser, porque ellos la ley Dios les prohibía que tenían que unirse con mujeres extranjeras. Este pueblo, esa gente, estos de Israel no hicieron eso, sino que sencillamente se casaron muchos, se casaron con otras mujeres de otros grupos étnicos y empezaron a dañar esa casta que tenían ellos de ser escogidos, de ser elegidos de Dios. Entonces, poco a poco, ellos se fueron saliendo de esa cobertura de Dios. Entonces ya ellos ya no eran más israelitas, sino que ya eran samaritanos, ya había nacido una nueva cultura, una nueva cultura, un nuevo grupo étnico que ya no pertenecía a los escogidos de Dios. Entonces esos samaritanos siempre mantenían en guerra con el pueblo judío, no se querían, o sea, ellos no se ayudaban, mejor dicho, en otras palabras, se odiaban, no se querían. Entonces esos samaritanos, ellos no conocían la ley como la conocían los judíos. O sea, ¿por qué? Porque ellos ya habían sido apartados, ellos ya llevaban siglos en la cual ellos se habían apartado de lo que era la ley de Dios. Entonces ellos no conocían, vuelvo y repito, las leyes como eran, porque no se habían criado, no vivían en esa ley. Entonces relata aquí la palabra, dice, y este era samaritano. O sea, el único que se devuelve a darle la gloria, a darle la honra a Dios es samaritano. Entonces eso a veces nos trae a colación que muchas veces, conociendo la palabra, conocedores de Dios, sin embargo, no hacemos lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que tener gratitud cada que Dios nos hace algo, cuando Dios nos muestra algo, cuando Dios obra en nuestra vida, no importa que sea de una manera buena, no importa que te dé cosas que tú siempre quieres, no importa que te dé cosas buenas, hay que ser agradecido con Dios. Y es la gratitud la que Dios siempre se está fijando, la que Dios está mirando a ver cómo está nuestro corazón. Es eso, es esa gratitud que tenemos que tener con Él. Si Él te ha sanado, si Él ha hecho cosas maravillosas en tu vida, Señor, gracias. Dale la honra a Dios, no decir, no, es porque yo fui o porque yo fui del médico, porque no, o sea, es Dios, no nos olvidemos que es Dios. Ahí el médico actúa o lo que el médico hace es a través de Dios, es Dios el que está obrando ahí. Si Dios no quiere, ese médico no te da lo que tiene que hacer y te morís. Ya, y entonces cuando te atina es porque Dios le ha permitido a ese médico que te pueda recetar bien y para que tú seas sano. Entonces hay que ser agradecido, no darle la honra al que no la tiene, sino darle la honra a ¿quién? A Dios. Él es el que tiene la honra. Ya, entonces vemos que dice Jesús en el versículo 17, dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Dice, ¿y los 9 dónde están? ¿Dónde están? En mis palabras, ¿dónde están esos ingratos? ¿Dónde están esa gente que Dios haciendo de las cosas, viendo el poder, viendo que las cosas llegan a sus vidas, se glorían, se envanecen diciendo que es que soy yo, que es que yo tengo, que es que yo soy, que es que porque yo fui donde el médico, que es porque yo tuve las mejores clínicas, que es porque yo tengo un médico bueno, ese me salvó? No, hay que dar la honra a ¿quién? La honra al quien la tiene. ¿Y quién es el que la tiene en ese momentico? Pues Dios. Dios es el que sana, Dios es el que permite a través de su Hijo Jesucristo, es el que permite que estemos aliviados, que estemos sanos. Dice, la sangre de Cristo es la que nos limpió, nos sana de todas esas enfermedades, de todas esas inmundicias. La palabra lo dice, que por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, todas esas heridas que les hacen de esos 39 latigazos, esa es la sangre, esas llagas son las que nos sanan a nosotros. Cristo ya pagó, entonces hay que ser agradecido cada que somos sanos, cada que llega una enfermedad cualquiera que sea. Señor, gracias, amado Padre Celestial, gracias. Y no importa, si no veo en este momentico, no estoy viendo la sanidad, no estoy viendo, Señor, pero te doy gracias. Eso, hay que ser agradecido, no que las cosas lleguen a nuestra vida y nosotros no, ser ingratos, no debemos ser ingratos. Y aquí es donde digo yo, me da pena ajena con Dios, porque muchas veces Dios actúa, Dios hace las cosas maravillosas en nuestra vida y nunca aceptamos, nunca reconocemos a quién debemos dar la gloria y la honra. La gloria para quién tiene que ser para Dios. Él es el dueño de la obra, Él es el sanador, Él es el médico, Él es Jehová Rafa, el médico de médicos, nuestro sanador es Él, no es otra, no es un médico, no es Él.
Entonces dice Jesús, ¿dónde están? O sea, no son 10, ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Mírelo como dice Jesús, sino este extranjero. O sea, este que no conocía las normas, este que no conocía la ley, ese es el único que se devuelve. ¿Y los demás qué pasa? Los demás que supuestamente, entre comillas, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. ¿Qué pasa en su momento en que tenías que darle la gloria y la honra a Dios? ¿Se le damos? ¿Le damos la gloria y la honra a Dios en su momento? No. Otros lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Si yo conozco de Dios, si yo sé lo que Dios es, yo sé que Él es el dueño de la honra, yo sé que Él es el dueño de todo, ¿por qué no le doy la gloria cuando Él obra? Cuando Él obra en mí, cuando Él obra en mi familia. ¿Por qué no le podemos dar la gloria, familia? Y eso es lo que está diciendo aquí. Y uno dice, ¿a dónde están esos otros? ¿Dónde están esos otros ingratos? Qué pena ajena con Dios. Que Él haciendo cosas maravillosas, teniendo misericordia con nosotros y sin embargo no reconocemos que tenemos que ser gratos con Él. La gratitud es la que Dios mira en cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Somos arrogantes, somos soberbios o somos agradecidos? Sin embargo, seguimos viendo en este texto, seguimos viendo que los leprosos buscaban que los leprosos buscaban una cosa y Jesús tenía otra cosa para ellos. Los leprosos, ¿qué estaban buscando los leprosos? Los leprosos estaban buscando una sanidad, pero una sanidad física, que les curara que esas lepras, esas úlceras que tenían externa. Mas Jesús, ¿qué quería hacerles? Quería sanarlos internamente, quería darles una sanidad espiritual. Eso quería, sanarlos del todo, sanarles su alma, su corazón, sanarles todo. Y además, ¿qué más quería Jesús? ¿Qué más quería? Darles algo más maravilloso, darles un regalo, que era que la salvación. Mire lo que le dice aquí al leproso que se devuelva al samaritano, le dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea, ¿qué quería Jesús? Darle la salvación, ese regalo inmerecido. Más que esa sanidad física, no importa, esa sanidad física, ¿de qué nos sirve? Estás físicamente sano si perdemos ¿qué? Perdemos la salvación, perdemos la vida eterna, perdemos ese regalo maravilloso. Cuando a uno le da un regalo, uno ¿qué hace? Lo cuida. Y sin embargo, cuando ese regalo llega, con sacrificios de la otra persona se ha esmerado para darnos ese regalo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuidamos ese regalo o lo botamos, lo dañamos, lo destruimos? No. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarlo, atesorarlo, porque fue a precio grande, a precio de sufrimiento, de sacrificio. Y ese regalo que Jesús estaba dando en ese momento a ese samaritano, ese regalo fue a costa de la muerte de Cristo, la sangre de Cristo. Y eso es lo que tenemos nosotros que añorar, familia, en nuestra vida. Más que una sanidad física, esa sanidad eterna, la vida eterna, esa salvación que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que anhelar. ¿De qué nos sirve tener vida física? Respirar. ¿De qué nos sirve respirar si estamos apartados? Estamos alejados del todo, pues estamos alejados de Dios, estamos alejados de Cristo. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve eso? Lo que nos debe servir y debemos atesorar es que esta vida eterna que tiene para nosotros. Entonces, familia, como para reflexión en este tiempo, en este momento, que hoy sea el día para ser agradecido. ¿Agradecido con quién? Nuestro Padre Celestial. Agradecidos porque por la salud, por la vida, por el respirar, por el trabajo, por la familia. Agradecidos por todo. Ser gratos, Señor, decirle, Señor, gracias. Señor, para ti la gloria, para ti la honra, para ti la alabanza, Señor. ¿Qué sería de mí, Señor, si no estuvieras en tus manos? ¿Qué sería de mí si no mandas a tu Hijo a salvarme de esos pecados, a salvarme de la muerte espiritual? ¿Qué sería de mí? Es lo que tenemos que decirle hoy, familia, atesorar eso y decirle que Él es importante. Que todas esas cosas que llegan a nosotros son importantes, pero importante debe ser que esa sanidad espiritual, que nosotros estemos bien con nuestro Padre Celestial, que caminemos en rectitud, que caminemos en su justicia. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, que podamos conocer, que esa verdad de Él pueda ser revelada a nosotros para que nosotros podamos tener ese regalo maravilloso que es la vida eterna, familia. Ya, no, entonces, más que esa sanidad física, sí es importante la sanidad física, no estoy diciendo que no es importante, pero no es lo más importante es ser salvo, lo más importante es esa sanidad espiritual, esa salvación, y no únicamente para nosotros, no únicamente para mí, no, es para la familia, para los hijos, para el esposo, para todo el entorno, porque la palabra dice, yo y mi casa serviremos al Señor, dice, yo y mi casa, como le decía, llegó un momento en que un romano, un carcelero, o sea, iba
vio un milagro maravilloso que estaba pasando con el apóstol Pablo, y entonces vio cómo las cadenas, las puertas se abrieron, eso quedaron libres. Sin embargo, ellos se quedaron ahí, ellos no fueron. Entonces se iba a matar el romano, el romano, y entonces le dice él, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces le dice el apóstol, le dice, ¿qué hago para ser salvo? Entonces le dice, no, que se convierta, que se convierta. Dice, y entonces le dice, sé salvo tú y toda tu casa. Entonces cuando le dice, sé salvo tú y toda tu casa, ¿qué me está diciendo? Que sea salvo yo, que sea salvo mi esposo, mis hijos, toda la familia, todo nuestro entorno, que sea salvo, que la salvación llegue para todos nosotros, familia. Y se me pasó el tiempo, pero bueno, qué importante es que este mensaje llegue a nuestras vidas. Entonces demos gracias al Señor en este momento. Soberano Padre Celestial, te damos gracias, amado Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por ese regalo maravilloso. Gracias por la salvación inmerecida, Señor. Gracias. Hoy nos cansamos de ser agradecidos contigo, Señor. Gracias por la vida. Gracias por la salud, Señor. Pero que no nos falte, Dios. Que no nos quite, Señor, de nuestra mente, Señor, en vivir para ti, Señor. En la salvación que nos das inmerecida, Señor. Y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia hermosa, que mi Dios les bendiga.